Inés Martín Rodrigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy cada vez mejor. ¿Sí? Sí, porque se acerca... Pachula yo, tenías que decir se pachula acerca el yo. verano. Fíjate que a mí el verano es una estación que no me gusta demasiado, también te voy a decir, ¿eh? Lo del calor no lo llevo yo muy bien. Yo tampoco lo llevo demasiado No bien. lo llevo yo muy bien, pero llevo unos días paseando por el Retiro y está maravilloso. Entonces, bueno, todavía se puede pasear un poquito por Madrid. Por Barcelona ya se hará un poquito más difícil, ¿no? Con la humedad. Bueno, la humedad, es que lo bueno de Madrid Ya es sé que... lo que me vas a decir. Sí. El calor seco. Sí, es que tú no sabes lo que es eso. O sea, aquí podéis estar o podemos estar a 45 grados, que el calor no seas exagerado, Alex Salmón, por favor. 45 se mete grados en el cuerpo. ¿Tú sabes lo que son 45 Pero allí en grados Barcelona en Madrid? con 32 grados o con 30 grados o con 27 y humedad, bueno, aquello ya te puedes estar duchando 7 Bueno, veces, la que es verdad es imposible. que en libros y cosas siempre se está fresquito. Sí, eso sí. Aquí Entre se libros está y bien. cosas siempre se está Pues fíjate que fresquito. siempre que hablas del Retiro, ahora que hablabas del Sí. que es verdad que, hombre, las tardes son calurosas Pero es un en el pulmón, Retiro. nunca mejor dicho. ¿Sabes que yo siempre veo a Pío Baroja por algún sitio? ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Te lo ¿Sabes aquella imaginas? famosa foto de Sí. Pío Baroja paseando por el Retiro? Pues siempre me imagino a Pío Baroja por ahí, por algún lado, sobre todo cuando en Durante la los feria, días de la feria. claro, ¿no? durante los días de feria. Bueno, pues sí, te decía que estoy cada vez mejor porque estoy cada vez más contenta con este video podcast que tenemos en el suplemento Abril. Sí, nos estamos compenetrando. Sí, que en el que cada Fluye, vez que nos dicen. dedicamos a escucharnos. Sí, exacto. ¿No? Que es el arte de la conversación, que cada vez se practica menos, y aquí lo reivindicamos. Y los puntos de vista distintos. También Y nuestro invitado es un hombre de experto puntos de vista, ¿no? en los distintos puntos de vista. puntos. Mira que es difícil eso, ¿eh? Mira que es difícil que a ver, el trabajo ya periodístico ya es ese, ¿eh? Intentar explicar cosas desde puntos de vista distintos. Pero en España creo que eso de la guerra civil no lo hemos sabido explicar desde distintos puntos de vista. Está muy reciente, quizás, todavía... Bueno, ya han pasado unos añitos, ¿eh? No lo suficiente. No lo suficiente. Por lo es visto, cierto. no lo suficientes. Y por eso yo creo que la tarea titánica que emprendió David Con Zuclés, 19 años. Con solo 19 años. Pero y si que- entonces era para en su época ya había videojuegos y cosas de estos. ¿Qué ibas a decir? ¿Game Boy o algo de esto? Bueno, ya sería Game Boy, ¿no? Sería No, Game Boy es de mi generación, Alex Salmón. De la de David Zuclés sería, no sé, PlayStation o... Pues PlayStation, peor me lo pones. Yo es que nunca jugué a los videojuegos. No, pues fui sí, debe yo ser de videojuegos. Porque yo me imagino eso, un chaval Estamos de siendo 19 muy años... boomers los dos. O sea, pero tremendamente Pero es que yo boomers. soy boomer. Claro, ya, pero... A mucho orgullo y mucha bueno, honra. yo también, venga, yo también. Tú no tanto. Yo tú no también, tanto, eres yo una también. jovencilla. Yo soy una rara avis. Sí, Vamos eso sí, a dejarlo. los dos somos... Vamos a dejarlo ahí. Pero es verdad que esa tarea, como digo, titánica, de dedicarle 15 años de tu vida, empezando muy jovencito, con 19, a escribir un libro sobre la guerra civil, que lo abarcara todo y que no estuviera ideologizado, ahora que todo lo está, incluso la literatura, alguna literatura, es muy meritorio y eso es lo que ha hecho David Zuclés con La península de las casas vacías, que publicó en marzo del año pasado la editorial Siruela, la misma editorial, por cierto, que publicó El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y bueno, pues ahora todo un fenómeno, David Zuclés y La península de las casas vacías, y hoy pues lo tenemos como invitado en este episodio de Libros y Cosas. Vaya suerte tenemos, Alex. Somos unos suertudos. Ya te lo decía yo hace mucho tiempo, Sí. que éramos unos suertudos. Bueno, nos conocemos desde hace 3 años y Sí. llevamos 3 años de buena suerte. Sí, y es como una eternidad, pero en positivo. O sea, no es positivo. aquello de decir, No, bueno, que y no, que no, siga. es como si hubiera sido de toda la vida. Y O sea, que tú y yo de toda la vida. sigamos celebrando la literatura. Hoy la celebramos con un personaje muy especial. Sí, David Zuclés es como llegado Del cielo también. Del cielo. Como, ¿no? De pronto aparece un personaje así con gorra. Además, recuerdo que cuando lo entrevistaste para Hace un Abril, año justo. en su de esto ponía escritor, pintor
y músico, Eso es. o sea que ya no es solamente escritor, sino muchas cosas, y que ha Porque invadido... David es un artista. Es un artista, un humanista, ¿no? Eso De es. aquellos del Renacimiento, que lo sabe hacer todo. El día de San Jordi lo oí tocar el piano y cantar. Igual no era el mejor lugar, no hablaremos del lugar, ¿eh? No hablaremos. La acústica. Sí, porque la gente estaba por... Pero un concierto en la intimidad, que seguro que lo haces, ¿no? De vez en cuando, eso estaría Bueno, bien, hace unos después días de haber leído su libro. Claro. yo le escuché versionar a Serrat. Sí. Que fue... Medio por ahí. Hace mucho que no cogía la guitarra y... Sí, canté Arakitiki Times. Y muy bonito, David. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Libros y Cosas, A vosotros, el podcast por las del palabras. Suplemento Abril. Recordaba a Alex ahora, pues eso es la conversación que tuvimos tú y yo hace justo un año. Sí. Empezaba la Feria del Libro de Madrid. Yo no sé si habías estado ya en la feria antes o... Sí, se lo comentaba antes a Alex que estuve hace 2 años. Y firmé solo con mi anterior novela y ya firmé 8 libros y 4 eran de amigos míos. Y el año pasado firmaste unos cuantos más de 8 Sí. y este año firmarás 8 millones aproximadamente. Siempre que voy a un sitio pienso que no se va a llenar. Tengo Ya, esa cosa, no sé si es una prevención mental. Y este año pues pienso que no va a venir nadie a la feria ya y que ya se han comprado libros, no va a venir nadie más. Pero sí, vendrá mucha gente. Supongo que el año pasado vino ya mucho. Entonces este año supongo que vendrá más que el Bueno, el San Jordi en Barcelona te fue muy bien, Muy había bien, colas sí. y colas. Sí, o sea que sí, vendrá mucha gente. Para un extraterrestre recién llegado al planeta Tierra en estos momentos y que se ponga a escuchar el episodio de Libros y Cosas de hoy, vamos a contarle que David Zuclés es la gran revelación de las letras, iba a decir españolas, pero no, de las letras en español del último año. Se ha convertido en un fenómeno, bueno, comparable al de Irene Vallejo con El infinito en un junco, con su novela maravillosa La península de las casas vacías, publicada, si no recuerdo mal, en febrero del 24. Marzo, el 20 de marzo. Febrero, El 20 de marzo sí, del sí. 24, es decir, hace un año y unos meses. Sí. Y desde entonces empezó a correrse la voz. Además, con este libro ha pasado esos milagros que ocurren muy de vez en cuando y que hacen que quienes amamos la literatura sigamos creyendo en ella, que es que se fue corriendo la voz de lector en lector. Tienes que leer La península de las casas vacías, tienes que leer La península de las casas vacías. Y así hasta, ¿cuántos lectores, cuántas ediciones llevas ya? 17. 17 ediciones, tropecientos mil lectores, llenas. Hace unos días estuviste en el auditorio del Museo del Prado, que no es fácil llenarlo, lo llenaste y me consta que se quedó gente fuera. ¿Cómo lo estás viviendo, David? Muy contento, muy agradecido, muy feliz. Además, Pero muy cansado. muy cansado. Sí, estoy agotado. Pero muy cansado. Muy cansado, proporcionalmente feliz, igual de cansado. Pero muy agradecido porque este libro lo he trabajado mucho tiempo. Entonces, es como el libro de mi vida. He escrito más cosas, escribiré otras, pero no tendré nunca la oportunidad de dedicarle 15 años. Empecé con 19, tengo 35. Entonces, además, un libro que he ido escribiendo mucho pensando en... Va a sonar muy, muy rancio, pero en el pueblo español, o sea, pensando en que tuviera una parte que le enseñara al lector español, que pudiera ver una panorámica de toda la guerra, que tuviera la sensación de haber viajado por todo el territorio. Pensé mucho en el otro, cosa que con otros libros no lo hago porque son más terapéuticos o más personales, ¿no? Entonces, muy satisfactorio ver que verdaderamente el lector está haciendo de esa jándula, de ese Macondo íbero, como dicen algunos, pues un hogar, o que está aprendiendo qué ocurrió durante la guerra en ambos bandos. Es muy bonito, es muy bonito. Y creo que no me va a pasar más, por eso estoy aprovechando todas las oportunidades y de ahí el desgaste también, ¿no? De hacer muchas cosas todo el rato. Yo recuerdo que cuando le recomendé tu novela a Alex, yo le dije... ¿Te gustará? Bueno, le dije que te gustará, eso por supuesto, pero aparte de eso le dije, tienes que leerlo y olvidarte de esa etiqueta que le han puesto de la guerra civil desde el realismo mágico. Olvídate de esa etiqueta, las etiquetas nunca son buenas, las etiquetas lo único que hacen, yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo, es que constriñen, limitan, y bueno, pues acaban con la creatividad también, ¿no? Y le dije, olvídate de eso de realismo mágico de la guerra civil y léelo. Me hiciste caso
y cuál fue tu experiencia. Sí, bueno, después ya de leer la entrevista me di cuenta que tú te enfrentabas a un problema, el problema de la España del siglo XX, no desde un punto de vista, sino desde todos los puntos de vista, o al menos con cierta honestidad. Y eso te lo preguntaba antes. Igual la idea de que el término España no esté ahí tan presente, sino que lo que aparezca es Península. Iberia, Claro, Península, ¿no? sí. Península, Iberia. No, eso de quitar y eliminar, o que no sea tan protagonista la idea de España, ¿no crees que le da Sí, una, no sé cómo llamarlo, como una inocencia? sí, y lo que ha dicho también de que hay muchos puntos de vista. Al final yo intento darle voz a todos los afectados por la guerra. No solamente a los republicanos o a los anarquistas o a los del bando nacional, porque el abanico era muy amplio de pensamiento y demás. Entonces, y de humanizar a todos los personajes, aunque sean de bandos más polémicos que otros, darle un toque humano y ponerse en las circunstancias de esas personas. La frase manida de Ortega y Gasset, pero es muy cierta lo de yo soy yo en mis circunstancias. Claro. Es que es cierto. Es que si yo hubiera nacido, si yo hubiera nacido en aquel entonces y hubiera sido hijo de un tratante, que era el que mediaba entre los terratenientes y los campesinos, a lo mejor habrían fusilado a mi padre y yo me habría hecho de la causa nacional por ello. Pero si yo hubiera nacido homosexual como soy, pues a lo mejor me habrían, hablando mal y pronto, puteado en mi pueblo y me habría hecho del otro bando. O sea, depende del lugar, entonces intenta darle voz a todos esos personajes. Y lo de Iberia puede ser que lo haya facilitado, sí. Y lo hice porque de manera romántica me propuse a los 19 nunca nombrar a España en ninguna de mis novelas, ni escritos ni nada, y lo he mantenido. En 3 novelas que he publicado solo existe Iberia. Es que duele, lo de España duele. Sí. O sea, lo lleva uno de forma profundo, ¿no? Claro. Pero duele. A veces duele. No, claro. duele porque Sí. igual te puedes sentir muy identificado, pero duele. Duele. Y Hay muchos poetas que han hablado del dolor de España. Sí. Y lo decía en las primeras entrevistas, digo, es que el hecho de que sea Iberia hace que el lector diga, ¿esto qué es? Es otro país, no es el mío. Y haga un ejercicio establece una distancia. Permite una cierta distancia sí. que te facilita el acercarte a un hecho muy doloroso de nuestra historia bien reciente, porque es algo súper todavía... reciente, no pasa ni un siglo. Todavía. Eso es, todavía es algo muy reciente y las heridas... pasaba por aquí el otro día también Rosa Montero por este video podcast y hablaba de cómo la literatura ayuda a poner luz sobre las heridas, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena definición de tu novela, ¿no? De la península de las casas vacías, ¿no? Ha ayudado precisamente a iluminar una herida que para algunos todavía está muy abierta. Sí, cada vez menos, supongo, por la distancia temporal, pero está resurgiendo un poco, ¿no? Ese dolor respecto a la guerra. Yo no soy muy optimista, creo que será el tiempo quien hará que suavicemos nuestra disputa en torno a la guerra, como ya no hablamos de las carlistas ni tomamos partido cuando hablamos de ellas, porque no creo que seamos capaces como sociedad de llegar a una acuerdo. Todavía no. Pero las guerras carlistas aún están ahí, amigo mío. Ya, aún de cierta forma... Aún están ahí, sobre todo en algunas zonas de España. Volviendo al término Iberia, tú eres un gran defensor de ese concepto, uniéndote a la definición que de ella hacía Saramago, ¿no? Abunda un poco más en esa reflexión. Debería pensar en varios enfoques. Desde el enfoque romántico, cuando he vivido en el extranjero, he vivido varios años, casi 5, pues pienso en la península como un todo, geográficamente, y la veo más, no sé, más bonito. Me da pena cuando veo el mapa del tiempo y quitan Portugal, ¿no? Eso es desde el punto de vista romántico. Desde el punto de vista político, cultural, sería un país más rico, lingüísticamente también. Vivimos de espaldas a unos vecinos. Eso es increíble, no sabemos nada de hasta ellos. les quitamos la luz. Hasta les quitamos la luz, exactamente. Que eso sí, desde entonces ya quiere ser menos íbero. Ahora quieren independizarse, dicen, respecto a la luz. Pero políticamente creo que sería, por lo menos, esto es muy egoísta, pero creo que a nosotros nos vendría mejor que a ellos. Porque estas perezas que tenemos con los independentismos, yo creo que se suavizarían un poquito. Quizás no la solución, porque la solución no puede llover a gusto de todos, pero sí que sería un punto intermedio, un nuevo nombre, Iberia, una bandera, un nuevo himno. Hay que tener en cuenta dónde vienen nuestros símbolos y algunos pues están más
se pueden malinterpretar más que otros. Entonces, nuevos símbolos harían que tuviéramos un nuevo impulso como país, quizás, no sé, pero es una utopía. Has utilizado una palabra muy buena, que es la pereza. Pereza, es verdad que a España le da, o a los españoles da mucha pereza mental profundizar sobre cuestiones que son importantes y que saldrían mejor parados todos. Sí, yo creo que también. Y siempre no conversan, regurgitan lo que piensan. Ese es el problema. No se charla, se regurgita o se... La verdad es que sí. Tu libro ha conseguido poner de acuerdo a mucha gente, entre ellos a dos sectores, a veces irreconciliables y otras muchas veces enfrentados, que son la crítica y los lectores. Se han puesto de acuerdo. Esto también ocurre milagrosamente de vez en cuando. Y entonces han acordado que efectivamente tu libro es una maravilla, ¿no? Y esa novela ha traspasado eso tan difícil que es convertirse en, traspasar a la opinión pública, ¿no? Que hablen de tu novela en el mercado, que hablen de tu novela en una cena entre amigos, o por ejemplo que Pablo Alborán recomiende La península de las casas vacías, por no mencionar a unos cuantos ministros que también la han recomendado, ¿no? ¿Esto cómo te deja a ti como autor? Eso es lo más divertido. El otro día me agregó Kiko Matamoros, por ejemplo, ¿no? Pero Kiko Matamoros es un gran lector. Es un gran lector. Es un gran lector. Pero también es un personaje de la cultura pop televisiva, ¿no? Y que de repente tenga un... Cualquier día tenemos en la familia de la tele. No creo que vaya. Creo que le queda poco al programa, pero bueno, no creo que vaya. En cualquier caso, hay muchos personajes que sí, personajes públicos me refiero. Por ejemplo, en Barcelona el otro día alguien me toca el hombro y es Yolanda Díaz. Y David, como si me conociera de toda la vida. Me hace que tú a ella sí la conoces. Claro, yo a ella sí, pero ella a mí no. Entonces, bueno, creo que no tanto. Y eso es curioso. O Zapatero en la fiesta de... Una fiesta de un medio. Es guay, es bonito. ¿Y lo vives con cierto escepticismo o...? Sin más, no le doy mucha importancia a todo esto, No, es bonito, es gracioso. Estos encuentros. Hombre, que te lea gente a la que admiras, sí, pero estoy pensando en alguien que verdaderamente admire mucho, que vaya los escritores y pues, escritores a los que has leído, que de repente te digan palabras bonitas y nobles. Por ejemplo, Julio Llamazares, que me presente en un acto. Eso es muy bonito. Que hace de presentarme, habiéndome leído yo sus libros sobre los maquis, claro. Pues esa es la verdadera satisfacción. Los políticos... No sé, yo creo que... A lo mejor se suben un poco al carro también, ¿no? Tienes esa... No me fío de ya, no sé si es porque le ha gustado o porque te utilizan para... No lo sé, ya. No me fío de ¿Y alguien muy cercano a tu familia y tal que lo leyera y dijera, esto pues, que has escrito? Mi padre no lee, ni mi madre lo han leído. Nunca habían leído nada. Entonces eso es muy bonito para mí. Y con tu abuela estuviste en Canal Sur, sí. Que fue muy bonito. Sí, pero ella tampoco lee, nunca ha leído nada. Pero salió en Canal Sur y era uno de sus sueños. Claro. Entonces, has conseguido sus sueños, has hecho sus sueños realidad. Eso con es 94 años salió en Canal Sur, sí. Claro, imagínate, ¿no? ¿Ella te ha trasladado informaciones, cosas sobre la guerra civil? Muchas. Sobre todo cosas de costumbre. Yo he vivido la matanza del cerdo, pero no recordaba cómo se llamaba el que lo mata, el jifero. La tarife, según en algún sitio. La tarife también. Todas estas cosas yo se acuerda de todo. Entonces, sigue viva con una memoria espléndida. Y todo lo del campo me ayuda mucho. A plantar patatas. En un momento determinado quiero explicárselo al lector y mi abuela me lo explica antes. Yo lo sé más o menos, pero ella me da los términos exactos, ¿no? Y incluso una polémica, me ahorró una polémica, porque el que era el malo en el pueblo, un anarquista, yo le ponía el nombre real, porque mi abuelo me contaba que había hecho muchas tropelías. Y mi abuela me dijo últimamente que no lo pusiera, que las familias todavía se llevaban mal. Eso que acabas de decir es brutal. Inteligencia emocional se llama. No, es que han pasado 80, 90 años y sobre todo en pueblos hay familias que siguen enfrentadas. Y no saben por qué. En muchos casos no saben por qué. Sí, tienes razón. Sí, mi madre no lo sabía. Mi madre no sabía ese encono que venía de ahí. Pero mi abuela me dijo, no, cambia el nombre. Y entonces le puse otro que empezaba por V. El malo se llama Venancio, el real
tiene otro nombre. Y no pude decirle. Ya lo has eso, dicho aquí. Ay, ay. No, no he dicho el malo. Ha dicho, el otro Has no dicho lo ha dicho. bueno. El otro Ya. no lo ha Bueno, dicho. pues eso. No pasa nada, están muertos ya. En fin. Mira, se llamaba Valentín, no pasa nada. Exclusiva en el Exclusiva, podcast, libros y cosas. Libros y cosas del Coño, suplemento Abril. ya no se va a levantar a decir nada, Valentín. Y los Sí. otros que aprendan que el trauma tiene que superarse. Después de un proceso tan exigente como la escritura de esta novela, en el que has invertido 15 años de tu vida, ¿piensas y ahora qué? Porque esa sensación que te queda de vacío, ¿no? Que yo estoy experimentando también ahora y estoy intentando a ver cómo la manejo, ¿no? Es una sensación de vacío que te provoca mucha ansiedad. Y es difícil gestionarla, es difícil digerirla. Si a mí me ha pasado en una, lógicamente, medida mucho menor y me pongo en tu lugar y pienso, ¿y qué estará pensando David ahora, no? Pues estoy pensando que en octubre me operan del corazón por una arritmia y es que tengo la mente puesta ahí. O sea, no voy llevo con la arritmia de años fibrilando de vez en cuando, Sí, me lo contaste. pasándolo mal. Entonces no pienso... Tengo la muerte para ser joven muy presente, entonces no hago planes a largo plazo y disfruto mucho del presente. Tengo ambición y quiero hacer un proyecto que en el futuro haga incluso más ruido que la península. Quiero hacer algo muy ambicioso, pero no simplemente porque sea la carcasa ambiciosa, sino que conlleve mucho trabajo. Por ejemplo, una novela sobre toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O quitándome de guerra. Reescribir la Biblia, pero a mi manera, con realismo mágico. Algo así. Quiero una chaqueta que me quede grande, ¿no? Y que la tenga que llenar cuando vaya engordando con el tiempo. Eso a mí me gusta, pero todavía no tengo ninguna idea. Solo Pero si acabas de dar aquí 2 o 3. 2 o 3, sí, así. Ya, bueno, a ver, me vaya lo de la Biblia. Dice, todavía no tengo ninguna Lo de idea. la Biblia está muy bien. Lo de la Biblia me apetece, sí. O el Quijote, pero bien deforme. No como ahora he hecho Trapillo. Pero con una cosa Quijote, así, Trapillo ya. ¿no? O sea, que tengo... Me mola más los evangelios, o algo Yo así. también la Biblia. Pasa que luego me O la Biblia. los abogados estos. Abogado cristiano. Sí. Eso es bueno, porque luego venden más. ¿Entendés? No, pero si lo haces tan bien como lo has hecho con este... Sí, siempre hay que respetar siempre. Claro. Lo que pasa es que la Biblia la gente ya... Bueno, no que te muertas, que a lo mejor ni existieron. Vamos, 98%. Hay bastante posibilidad de que no existiera nadie. O sea, Jesús y los apóstoles, bueno. Si existen igual que el apóstol Santiago, que era un misionero, que no era el apóstol, pero en fin. Entonces ahí tendría más libertad. La guerra sí que yo tenía mucho tacto, ¿no? Y sensibilidad. Sí, yo creo que se no respira mentir. sensibilidad en todas las páginas de... Me ha dolido de hacerla la a veces novela. porque yo soy progresista y veo un personaje de ideología progresista, un político que hace algo mal y es que yo no podía no ponerlo y me dolía. Porque a mí me han contado otra historia. Mi amigo de izquierda, ¿no? Y eso duele. Dice, joder, qué mal que lo de la izquierda lo hicieran también regular, pero hay que ponerlo, ¿no? Bueno, pero es por lo que dice Alex también, ¿no? Por la honestidad y eso también te honra, no solo como escritor, que yo creo que eso te convierte en un escritor muy maduro, sino además desde el punto de vista personal, ¿no? O sea, como una persona honrada que se ha enfrentado a un reto mayúsculo que era escribir esta novela y lo ha hecho sin ideología. Sí, me la he quitado para hacerlo. Y eso es muy difícil. Sí, es más fácil si tienes menos ser político, y yo soy poco. Lo soy para votar y para hablar con la gente. Sí, lo soy, pero no tanto como ser filosófico y demás. ¿Y sufres el momento ¿Ahora? político en España o pasas absolutamente? Sufro el descontento general. Sufro no votar con alegría. Sufro no ver a representantes con un carisma fuerte político. No veo honestidad. Ver que... Eso sí lo sufro, claro. Me da mucha pena. No voy a votar ilusionado. Voy a votar al que menos me gusta. O sea, perdón. No, al revés. Al que más me gusta, al mejor de los peores. Al menos malo. Eso. En definitiva. Voto al menos malo. Es muy triste, ¿no? Debería ir... Pero yo creo que esa es una sensación muy generalizada, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos los libros que nos permiten hablar de muchas cosas, como todas estas cosas de las que hemos hablado hoy contigo en este video podcast del Suplemento Abril de Prensa Ibérica. Has dicho septiembre la operación.
Octubre, pero es que Octubre. la estoy atrasando todo el rato. Ah, Y tengo mi cardióloga que es lectora mía. Sí. La he conocido a raíz de... Me he cambiado, porque ella tenía un cardiólogo, pero he encontrado una que ha salido de mi libro y le ha gustado y me he ido con ella. bueno, mira, esto Me también. da confianza que esa lectora. Claro, claro, Sí. claro. Bueno, Y- es que los lectores son... Tienen otra cosa. Sí, El sí. componente humano está ahí, ¿no? Totalmente, Y creo claro. que me opera alguien con componente humano. Pero estoy atrasando. Y estoy cerrando bolos para octubre. o sea No que- lo atrases más. Ya, es que me da miedo. pero- No lo atrases más. Sí, no es lo atrases una más. intervención sencilla, pero. Bueno. El corazón, no sé. Pero bueno. Te emplazamos a que vuelvas Una vez. con el Superado. corazón restablecido, con el corazón pues latiendo tan Nuevo. fuerte como siempre te late a ti, David. Ha sido un gusto escucharte, lo mismo que es leerte. Alex, qué O lujo, sea, con el próximo libre. qué lujo tenerlo Vendrá aquí. con el Venga. próximo ¿Eh? libre. Hay varios temas. Que sobre la puede mesa, ser de pero quirófanos puede ser- igual, puede ser de quirófanos. ¿De quirófanos, te Claro, la imaginas? experiencia de quirófano. Pues hay un libro catalán que me gusta mucho, de Pedrolo, que Sí. empieza en un quirófano. No me acuerdo ahora del nombre. Uno que hace una analogía con Nos el franquismo. acordaremos. Vestas Sí, de empieza- carga. Sí, Vestas de empieza carga. y no acaba. Sí, exactamente. Sí, efectivamente. Bueno, David, muchas gracias. Nada, Un placer. Cuídate mucho. Sí, vosotros también. El corazón, Ojo. que late. Hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse. Ahí me he quedado así un poco... No, yo no conocía este tema, pero bueno, después en la salida de la charla ya le hemos dado muchos ánimos y la próxima será cuando ya todo esté solucionado. Sí, claro que sí, pero me ha parecido muy bonito esto de que David trata de vivir el día a día, ¿no? Que es una meta que todos nos proponemos, yo creo, o por lo menos todos intentamos proponernos cuando nos despertamos, y que se pasa el día, lo hablábamos tú y yo hace unos días, ¿no? De que vivimos las cosas demasiado deprisa, con demasiado... Fíjate que creo que hace unas horas aceleración. lo hemos hablado de eso. Y ¿Ha ya sido parece hace que unas hace horas? días. ¿Ha sido hace unas horas? Hace unas horas. Y de que no disfrutamos, ¿no? No vivimos realmente con la intensidad que se merecen las cosas, ¿no? Las cosas que nos pasan, ¿no? Es como si básicamente nos atravesaran y no se quedaran en nosotros, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que yo Pero tengo. es normal en el caso de David. El último año y 3 meses, bueno, 4 meses, bueno, le ha debido pasar como Una vida un entera. cohete supersónico. Claro, O una sea, vida entera. le han pasado tantas cosas, con tanta intensidad, con tantas relaciones, nuevos descubrimientos, nuevos lectores, de pasar a ser un desconocido. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, la feria del libro pasado, el año pasado, Sí. que fuimos, coincidimos en el evento que hace normalmente Random House, Sí, Penguin en Random House. la fiesta Ahí estaba su de la editora, Fundación Ortega Marañón. sí, estaba En los Ofelia. jardines estaba Ofelia. Ofelia Grande, y nos comentaba, yo creo que va a ser un libro que va a funcionar muy bien porque los datos que nos llegan son evidentes, aún no estaba en los medios, nosotros lo habíamos hecho una entrevista. Le dimos portada pero de la aún- Feria del Libro, precisamente, en Aún abril. no era es un libro popular, pero es que va a convertirse y ahí está, ¿no? O sea, Bueno, del yo creo que desconocimiento incluso a la- absoluto a la popularidad. Incluso a la propia Ofelia le ha Sí. sorprendido, ¿no? O sea, algo que... Porque pasa muy pocas veces, ya lo hemos dicho, hablando con él, ¿no? Que de pronto estos libros milagro les pasó con Irene Vallejo y les ha vuelto a pasar. Yo me alegro mucho, se lo merece. Pues claro que sí. Ofelia es una grandísima editora y se lo merece sobre todo David, que es un chico estupendo. Y ahora habrá que estar atento a sus nuevos Bueno, proyectos, aquí nos ¿no? ha dejado pistas, La nos Biblia. ha dejado pistas muy ambiciosas y La muy, Segunda Guerra Mundial. y muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que los oyentes, los videoyentes, los videoescuchantes, los escuchantes han tenido, bueno, pues ahí una conversación muy enriquecedora, yo creo, en todos los sentidos. Y al final también para eso Ya están... está el nombre de uno de los malos de Esto su nos ha novela. dado una exclusiva. Que no voy a volver a repetirlo No. yo porque tampoco es Pero cuestión, que quede, pero que ahí quede, queda. que quede, ahí queda. Bueno, pues para despedirnos, como ya es tradición en este podcast, vamos a recomendar un libro cada uno. Sí, yo, mira, te recomiendo Oliver Sacks. Me encanta Oliver Sacks. Sí. Y fíjate que es un neurólogo. Que es un neurólogo, pero bueno, claro, es un neurólogo que trae sus novelas, sus historias A la psiquiátricas a la literatura. Yo recuerdo Migraña,
pero recuerdo sobre todo Despertares, que si no recuerdo mal, Herralde no lo publicó en su colección narrativa, sino lo publicó en la otra de ensayos, aunque era, ¿verdad que sí? Ser. Que era que no era la de... Y después se hizo una famosa película que todo el mundo conocía. Bueno, pues Anagrama, en Argumentos, publica las cartas de Sachs. Y bueno, esto tiene mucho morbo. Eso es. Esto tiene mucho morbo. Y bueno, pues eso que te traigo tú, es verdad que son 800 páginas. Bueno, pero ahora que llega, como decíamos, el verano, pues es bueno, y veo que además trae fotos, o sea, amplio material documental para conocer todavía un poquito más a Oliver Sacks, que fue una figura maravillosa, pues del mundo de la ciencia, del mundo de la medicina y también del mundo de la literatura, ¿no? De estas figuras que entrelazan esos dos mundos que parecen que no tienen nada en común y que sin embargo se entienden también, ¿no? Otra autora que lo hace muy bien precisamente es Siri Husbeth. Bueno, pues yo tengo una novelita que me ha encantado. Está bien el complemento de 800 páginas a 90. Eso es, una novelita que me ha encantado de Marion Fayol, que hasta ahora seguirá siendo ilustradora, ¿no? Y sobre todo se la conoce por ser ilustradora, ¿no? Es una ilustradora francesa muy, muy conocida, ¿no? Y que publica De la misma madera, que es muy bonito el título, De la misma madera. Es su primera novela y es una historia deliciosa. Es una historia deliciosa sobre la infancia, ¿no? Sobre una niña que crece con su familia en una granja y todo eso que conseguía Marion Fayol, o que consigue, y dale con hablar en pasado, supongo yo que seguirá siendo ilustradora, en sus dibujos, en sus ilustraciones, lo traslada a la página, a las palabras, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Porque muy difícil. Mantener esa misma esencia, ese mismo espíritu escribiendo, era un salto mortal, ¿no? Y yo creo que sale no solo ilesa, sino que habiendo conseguido una gran novela, contar una gran historia, ¿no? Pues eso, De la misma madera, de Marion Fayol, publicado en España por la editorial Nórdica. Con ella nos despedimos por hoy y nos emplazamos a volver a escucharnos pues, dentro de una semana. Alex Salmond en este Libros y Cosas. Nos vemos.